Bueno, ya sucedió. Ambas series tuvieron su merecido revival. Ambas pasaron de ser productos de culto a series de amplia masividad. Ambas fueron absorbidas por el Internet 3.0 y decodificadas en forma de memes. Sus frases entrañables ya forman parte de nuestro imaginario cultural. Entonces, la pregunta está más candente que nunca. ¿Cuál de las dos series es o fue mejor? ¿Ocupas o Los Simuladores? Bienvenidos. Muy pero muy buenas, Luca por aquí, bienvenidos una vez más al Coleccionista de Quejas. Antes de arrancar quisiera hacer dos aclaraciones. Uno, en este video va a haber spoilers de ambas series, así que si no las viste, anda con cuidado. Y dos, vamos a arrancar con un poco de contexto. Los Simuladores ya tuvo su revival hace un par de años cuando Netflix compró los derechos y publicó sus 2 temporadas en su plataforma, aunque la serie ya traía un público muy específico. Por un lado, la gente que aún la recordaba de sus varias emisiones televisivas, y por otro, un público más joven que la había visto subida en YouTube en una calidad inferior. Con Ocupas pasó algo similar, pero la historia fue un poco más injusta con ella. Por un lado, tuvo muchísimas menos emisiones que su contraparte, y por otro, su llegada a YouTube fue mucho más accidentada. La calidad de los capítulos era muy baja porque eran grabaciones precarias de sus emisiones televisivas. No existían copias mejores, ya que la serie estaba totalmente descontinuada y los crudos de los capítulos estaban guardados en algún sótano de Ideas del Sur. Eso era todo lo que había. Con Los Simuladores no sucedió esto, ya que la serie se había editado en DVD y las copias que circulaban estaban menos cagadas a palo y no traían la marca de agua del canal. Esta especie de limitación tecnológica hizo que el público de Ocupas se radicalizara, se volviera más de nicho, porque había que hacer un gran esfuerzo en la era HD para engancharse con una historia que apenas se veía en 240. Y esto nos demuestra una vez más una verdad universal. Una buena narración no muere nunca sin importar la calidad. Y si la narración es mala, no importa si está filmada en 4K o en IMAX. Pero ahora, casi 20 años después, Ocupas por fin obtuvo su merecido revival. Los crudos originales de la serie fueron recuperados y restaurados en su totalidad. Y lo que tenía trabada toda esta recuperación era el tema de los derechos musicales de la serie. Antes, el tema de los derechos de autor en la televisión era un tema medio difuso y no se le daba mucha bola, que digamos, era todo más menemista. Pero ahora, con la llegada del internet, la cosa cambió totalmente. No puedes usar más de 8 segundos de nada que no sea tuyo, porque si no, te denuncian el material, como pasa en YouTube. Y si querés usar el material completo de algo, tenés que comprar los derechos. Y como muchos sabrán, los derechos musicales son de las cosas más caras en el mundo de la propiedad intelectual. Ahora, en el caso de Ocupas, que era algo que ya fue filmado hace muchos años, había que hacer una especie de arreglo integral por todos los temas. Pero la serie estaba plagada de canciones carísimas de comprar. Muchísimas de los Rollings, de los Beatles, de los Doors, aparte de un amplio repertorio de rock nacional, principalmente de principios de los 70. Debido a esto, tuvieron que reelaborar toda la banda sonora. Casi toda la música nacional se quedó, en especial la de Spinetta. Casi toda la música internacional y la música incidental voló y tuvo que ser reemplazada por música nueva, compuesta por Santiago Barrionuevo, cantante de la banda Él mató a un policía motorizado. Solo se pudo conservar un tema de los Rollings, que tiene una importancia superlativa en la historia, y si ya la vieron, ustedes ya saben cuál es. Ahora, en el caso de Los Simuladores, honestamente no sé cómo arreglaron con la música, porque si te pones a verla otra vez, vas a ver que también está llena de temas carísimos de comprar. Hay canciones de Michael Jackson, de los Bee Gees, de Miles Davis, y la verdad que no hubo ningún tipo de problema con estos. Yo no sé si Netflix puso la guita de su bolsillo para comprar las canciones o cómo arreglaron, la verdad que no tengo ni idea. Hay quienes dirán entonces que la comparación ya desde el vamos es un poco injusta porque Ocupas fue retocada de su visión original. Hay quienes dicen que fue cortada por la corrección política y que la música nueva la deslocaliza de su ambientación original, que es la de principios de los 2000 en la Argentina. Pero yo la verdad que tan de acuerdo con esto no estoy. Las diferencias en montaje son mínimas. El manifiesto político de la serie está intacto. Y la música nueva para mí se acopla a la urbanidad de la serie sin ningún tipo de problema. E inclusive hay momentos en los que queda mejor. Quizás se pierde un poco el espíritu rollinga de la serie, eso sí, pero no creo que sea para tanto. Y ahora sí, visto el contexto, vamos con las comparaciones. Me pareció que la mejor dinámica para comparar Ocupas con Los Simuladores era hacerlo por ejes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ambas series comparten varios ejes, pero los abordan de maneras distintas. Así que, punto número 1. Ambientación. Ambas series están ubicadas en un tiempo parecido. Ocupas ocurre en el año 2000, previo al gran estallido del 2001 en Argentina, debido a la enorme crisis económica y a la decadencia del modelo neoliberal. La serie utiliza este contexto no para hablar solo de la crisis, sino para reflexionar sobre temas más profundos como la amistad, las oportunidades y las buenas o malas decisiones. Trabaja la vinculación entre jóvenes que habían quedado a la deriva y no veían un futuro claro. En cambio, Los Simuladores sucede entre los años 2002 y 2003, o sea que es posterior a la
crisis del 2001. Esto hace que el retrato de la sociedad sea totalmente distinto, y no porque vea a la sociedad de una manera distinta, sino porque ésta se encuentra en otro momento de su historia. Se respira un aire post-crisis en el que el equipo de los simuladores sirve como resorte para ayudar a toda esa gente golpeada de la cual nadie se quiere ocupar. Es decir, que en ambas series hay un tratamiento de la crisis como eje transversal de la historia, pero vista desde puntos de la historia diferentes. Y esto también se ve reflejado en el lenguaje y en el retrato de Buenos Aires. En los simuladores, Buenos Aires es como una metrópoli fascinante llena de huecos inverosímiles. Podemos pasar de la oficina de un estafador en el conurbano hasta un hotel de 5 estrellas en el centro de Capital, o de un geriátrico a una catedral vampírica. Buenos Aires es como una especie de tierra de aventuras en la que la ficción toma elementos de la cotidianidad y los lleva al terreno de lo absurdo, sin perder su postura política. En cambio, en Ocupas, Buenos Aires es como una tierra tomada y totalmente deslocalizada, una geografía de opuestos. Hay grandes edificios y hay gente durmiendo en la calle. Hay estudios de abogados y hay conventillos. Hay trenes a la luz del día y pasadizos secretos en la oscuridad de la noche. La ciudad está totalmente intervenida por la miseria y está retratada de manera casi documental. El caserón de los protagonistas se nos vuelve un lugar cálido, por más que esté sucio y destruido, porque es un refugio del mundo hostil que está afuera. Y con el lenguaje pasa algo similar. En Ocupas hablan una jerga sucia y desprolija, llena de lunfardo y palabras encriptadas. Los personajes se picantean todo el tiempo casi sin razón alguna. Hasta las frases de mayor carga emotiva son dichas con agresividad, porque a los personajes les cuesta expresar lo que sienten con claridad. Y por eso el Chiqui es un personaje tan especial y tan querido, porque su nobleza es atípica en el mundo que habita. Y en los simuladores hay una mezcla. Por un lado, los protagonistas hablan como superhéroes dogmáticos. A menos que estén en operativo, no dicen una sola palabra de más. No sonríen, no erran, no nada. Ahora, en el mundo por fuera del equipo, sí que se habla un lenguaje más familiar, más de barrio. La gracia aparece cuando se da el choque entre esas dos maneras tan específicas de hablar, como Cacho Espíndola hablando de ajedrez, o Nerón diciendo: Hello, oficial Nerón, pleased to meet you. Punto número 2. El grupo protagónico. Ambas series están protagonizadas por equipos de 4 y algo que tienen en común es que son muy icónicos. En ambas series, los grupos tienen roles muy específicos y ningún personaje se parece a otro. Yo creo que eso es lo que los hace fascinantes, pero sus dinámicas son diametralmente opuestas. En los simuladores, el grupo comienza siendo un organismo de complemento perfecto, son casi como robots. Los personajes comienzan a mostrar sus debilidades recién en la segunda temporada, donde surgen más contradicciones entre ellos. Incluso la serie termina cuando las contradicciones son tantas que el equipo se rompe, pero en un principio los personajes se completan los unos a los otros y cumplen tareas bien definidas. Todos son imprescindibles. En palabras de Cifrón, son como un equipo de rodaje que controla el mundo, utilizan los trucos del cine para manejar el curso de la historia. Ahora en Ocupas, los protagonistas también son imprescindibles y únicos, pero la dinámica de grupo funciona al revés. Los personajes muestran sus matices desde el minuto cero y son 4 torbellinos. No funcionan como un reloj, sino que son totalmente antagónicos entre sí. Toman malas decisiones, se sacan chispazos y siempre resuelven todo por la peor vía. De ahí a que sus peripecias sean tan memorables. No se complementan en lo cotidiano, sino que colisionan todo el tiempo. Y estas constantes contradicciones forjan un vínculo mucho más sólido entre los 4. Y por eso el final, que no vamos a contar acá, es tan demoledor. A mí siempre me gustó joder con la idea de qué personaje sería cada uno si estuviera en la otra serie, porque tienen varios puntos de encuentro en sus personalidades. Y lo primero que me saldría a decir, así superficialmente y sin pensarlo mucho, sería que Santos podría ser Ricardo, Ravena sería el Pollo, Lampone sería Walter y Medina sería el Chiqui. O sea, el líder, el carismático, el duro y el sensible. Pero si tratamos de comparar sus arcos dramáticamente, los roles quedarían bastante diferentes. Yo creo que Santos, por ejemplo, sería el Pollo, esa persona taciturna y silenciosa que elabora complejos planes solo por vocación de nobleza. No piden nada a cambio más que un mundo un poco más justo. Después, por ejemplo, Lampone sería Ricardo, una persona totalmente fragmentada por sus contradicciones. Vive una vida de la cual no está totalmente convencido, fruto de sus inseguridades. Después creo que Medina sería Walter, una persona que por sobre todas las cosas y muy en el fondo, lo único que busca es fortalecer sus vínculos, porque ambas son personas muy demandantes de amor. Y por último, y creo que este es el más polémico, creo que Ravena sería el Chiqui, una persona sencilla, tierna, sin grandes pretensiones, y que hace todo lo que hay que hacer para que la cosa funcione y le pone la mejor de las ondas. Y ahora vamos con el último punto. Punto número 3. Estructura. Por un lado, Los Simuladores es una serie mucho más autoconclusiva. Cada capítulo en sí mismo encierra una estructura de inicio, nudo y desenlace. Empezamos con un pequeño operativo, después aparece el villano de turno y la víctima. Después se desarrolla el operativo y terminamos el capítulo con una pequeña moraleja. En este punto tengamos en cuenta que Los Simuladores contó con una temporada más que su contraparte. Una temporada en la que también se respeta este principio de que sea autoconclusivo, pero se va infiltrando el arco de Milazzo y Molero. En cambio, Ocupas es una sola historia, es un relato continuado. Debido a esto,
esto, es considerada casi una miniserie. Tiene una sola temporada de 11 capítulos con final cerrado. Y algo muy importante es que no hay elipsis entre capítulo y capítulo, o sea, no pasa tiempo entre el final de uno y el inicio de otro. Siempre se retoma el punto en el que se dejó el anterior. En este sentido, podríamos afirmar que los simuladores se parecen mucho más a las series clásicas previas a los años 2000 y Ocupas se parece más a las series modernas, donde lo más importante es el plot, la trama hacia adelante. A ver, para cerrar esta idea podríamos decir que Ocupas es como una película larga de 11 horas y los simuladores son 24 peliculitas. Es una analogía, no me peguen. Y yo creo que esta diferencia tiene mucho que ver con el estilo de sus directores. Bruno Estañaro, director de Ocupas, es un tipo más de televisión y Damián Cifrón, director de los simuladores, es un tipo más de cine. A ver, ambos están muy ligados al mundo del cine, ya que Cifrón viene de familia de cinéfilos y Estañaro viene directamente de familia de cineastas, pero hicieron carreras distintas. Cifrón había hecho algunos cortos y luego alternó entre hacer series y películas. Filmó su ópera prima, Al fondo del mar, casi en paralelo a los simuladores, y luego hizo la película Tiempo de Valientes al poco tiempo de finalizar la serie Hermanos y Detectives. Por otro lado, en los 90, Estañaro había dirigido junto a Adrián Caetano la película Pisa Birra Faso, que es considerada la primera película que inaugura el género que retoma Ocupas, el de temática marginal, donde los personajes ya no hablan como en las novelas, sino más como en la vida real, y la miseria por primera vez es retratada de manera cruda. Ahora bien, ambas series están cargadas de cinefilia, es decir, de referencias al cine, pero ambas lo trabajan de maneras muy diferentes. Los simuladores es más explícita, propone una entrada a un determinado canon de películas formativas, que no es más que el canon personal de Cifrón: Intriga Internacional, Duro de Matar, Drácula del 92, El Padrino, mucho cine del nuevo Hollywood. Hay una catarata de películas que aparecen referenciadas en la serie. Aunque esto no le quita ningún mérito porque la serie se sostiene por la potencia de su premisa. En cambio, Estañaro es un poco más naturalista. Las referencias no están explícitas, sino enterradas en el lenguaje de la serie. Hay cosas de Casabetes, de Truffaut, inclusive homenajes a Perdidos en la Noche o a Pickpocket, pero todo está más al servicio de una narración directa, sin intermediarios. Esto también tiene mucho que ver con la manera en la que fue filmada la serie. Mientras que Los Simuladores fue un producto estrella de Telefe, con mucha guita, estrellas invitadas y demás, Ocupa fue financiada con una plata que le debía Tinelli al Confer y filmada en la calle a los bifes. O como diría Diego Alonso, filmada de una manera guerrillera. Y esto me lleva a cerrar con una aclaración. Ocupas no romantiza la marginalidad. Utiliza a la miseria y a la marginalidad como vehículo para la ficción y estas terminan operando como un subtexto. Pero Ocupas no es un producto documental, es pura ficción. Porque en términos de ficción, cualquier persona puede contar cualquier historia. Ejemplo, un millonario no puede o no debería hacer un documental sobre cómo se vive en la Villa 31, porque no tiene ningún tipo de sentido ni sustento. En cambio, si Ricardo Ford quiere hacer una ficción en la que se disfraza de pobre, está perfecto, porque los límites de la ficción están claros y uno puede decidir qué distancia tomar de ellos, o incluso verlo como una parodia accidental de sí mismo. Por eso Ocupas no califica o no debería calificar como un producto sobre la miseria. Primero porque no está hecha por un tipo que venga de abajo económicamente, sino que está dirigida por un tipo que desde el vamos ya viene de familia de cineastas y encima fue a la facultad. Y hay que tener mucho cuidado con este punto cuando uno mira algo. Aún así, esto no la descalifica como serie, para nada, porque de hecho la serie se sostiene en el tiempo gracias a la solidez y la autenticidad con la que retrata sus temas, o sea, la amistad y las contradicciones de un pibe de clase media que piensa que jugar a ser pobre va a ser la aventura de su vida. Es casi como Fortuna 2, pero al revés. ¿Se entiende el jueguito de la ficción cómo funciona? Desgraciadamente, después de Ocupas se ha formado todo un circo alrededor de la marginalidad, y de hecho hay gente que ha hecho carreras enteras robando con esto. No me hagan decir los nombres. Entonces, ¿es Ocupas mejor que Los Simuladores? Y la verdad que es una pregunta muy chota, porque es una serie que tiene un objetivo muy distinto. No creo que sea mejor, pero tampoco creo que Los Simuladores sea mejor que Ocupas. Y ustedes discúlpenme si esta postura es muy Corea del Centro, pero la verdad que me parecía mucho más copado analizar las dos series por separado y tratar de ponerlas en común que agarrar todo como si fuera un Boca River. Ambas cambiaron la manera de hacer televisión en Argentina, rompiendo un poco ese modelo pedorro de hacer novelas en masa. Y ambas también son parte de nuestra cultura popular. No hace falta hacer series de cuarta que quieran parecerse a las estadounidenses o a las españolas. Acá ya tenemos referentes con un lenguaje propio. Y sí, te estoy hablando a ti, el reino. Bueno, hablé tanto que me quedé sin batería, pero eso sería todo por hoy. Hasta acá llega el video. Si quieren armamos el Boca River en comentarios. Ustedes coméntenme cuál de las dos series les gusta más, si Los Simuladores u Ocupa. Tratemos de ser amables y buena onda, porque acá estamos para compartir la data, no para agarrarnos a piñas. Así que si les gustó el video, ya saben, like, dejan un comentario, se suscriben y comparten este video con todo el mundo. Y si quieren de chapa, activan la campanita. Con todas estas microacciones, a mí me ayudan un montón. Por mi parte, eso fue todo. Muchas gracias por llegar hasta acá. Yo soy Luca, esto fue El Coleccionista de Quejas y nos vemos en algún momento. Bye.